Bueno, seguidamente tengo el agrado de presentar a María Teresa Pauletti, de la ciudad de Neuquén. Ella es licenciada en Servicio Social, egresada de la Universidad Nacional del Comahue y postitulada en la Escuela de la Psicología Social de Buenos Aires. Actualmente es coordinadora jurisdiccional del Programa Nacional Nuestra Escuela del Ministerio de Educación de la Nación en Neuquén. María Teresa tiene una amplia trayectoria como docente de universidades nacionales de la Patagonia, entre ellas las universidades San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia, del Comahue de Neuquén y recientemente en la Universidad de Río Negro. Se ha desempeñado como jurado de concursos de la carrera de Trabajo Social por la Universidad Nacional de Córdoba y como miembro del Tribunal de Tesis de la Universidad Nacional de Río Negro. Es miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, como así también del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue. También es secretaria de Bienestar Social en la misma institución. Ocupó además cargos de asesoría de gabinete y directora de equipos técnicos del Ministerio de Educación, tanto en la provincia de Río Negro como en Neuquén. Es miembro por la universidad del jurado de concursos de cargos de la Procuración General de Río Negro. Licenciada María Teresa Pauletti, la dejo en uso de la palabra. Bienvenida y muchas gracias por venir. Buenas tardes. Voy a agradecer formalmente a toda esta gente que está acá con la que quiero conversar un poquito sobre este tema y más que agradecer a la organización que me ha convocado. Tengo detrás de mí muchos años de docencia y como dice un amigo mío, uno va por el mundo con el mar detrás, es decir, hay un mar de experiencias que hace lugar a lo que uno quiere decir cuando dice. Entonces, para ser fiel a esa docencia, voy a empezar con un ejemplo que me parece que da lugar a lo que voy a decir después. Cuando yo era joven, hace mucho, no tanto, 12 años, una cosa así, presencié, solo por una cuestión de casualidad, la escena que les voy a contar. Un señor medianamente de campo, robusto, acompañado de una señora más vale pequeña, que delante de él se empequeñecía más todavía. Yo estaba jugando en el patio, no hacía más que mirar. El señor se acerca y por una respuesta inconveniente que dio la señora, le da una cachetada de revés y ella queda desplomada en el piso. La mira desde su altura y le dice: Margarita, ¿por qué no te levantás si yo te pego siempre? ¿Qué te pasa? ¿Me estás haciendo un chiste? Levántate, vamos, vamos mujer, si te pego todos los días, ¿por qué no te levantás? Evidentemente, este señor entendía que pegarle a la mujer era un mandato que tenía que cumplir. Te pego todos los días. Entonces, lo único que hacía era actuar un mandato. Nunca me detuve más, tuve muchos otros recuerdos, pero cuando me convocaron aquí, me decidí a volver a acordarme de esta escena y voy a agregar una más chiquitita. Hice pareja muy joven y muy enamorados, ambos, muchos años, muy jóvenes. Y cuando hicimos pareja, recibí más de una buena cachetada. Esas cachetadas hechas en una discusión
hechas por un malentendido. Me parecía que no era el novio que yo había visto, que siempre era tan generoso y amable. Algo había pasado. No me detuve a pensar qué había pasado y partí. Y acá voy a recuperar la palabra empoderar. No sé si irme fue un ejercicio de poder o de huida. Lo que sí sé, que para mi pareja y para el juez que intervino en el divorcio, era absolutamente incomprensible. ¿Cuál era la razón de dejar de convivir? 4 o 5 cachetadas no eran tan importantes. Transcurridos los años, he vuelto a encontrarme con mi primer amor. Y ahora sí le pregunté, ¿por qué me pegabas? Y entonces me dijo, ¿por qué no me hacías caso? Y ahora me doy cuenta que el primero era mandato y el segundo era el uso de la autoridad del macho, que no podía entender por qué una mujer, aún la más amada, no respondía a lo que él esperaba. 2 cosas muy pequeñas, pero para que ustedes entiendan por qué, voy a basar la primera parte de mi conversación en considerar que justamente esta violencia de género tiene condiciones de mandato. Está oculta entre los pliegues de los mandatos más ancestrales. Y aun cuando las sociedades avancen, todavía esos mandatos forman parte de muchos cotidianos y hasta se hacen capilares a la vida que llevamos todos los días. Cuando nosotros hablamos de violencia subjetiva, decimos ridiculizar, denostar, y a veces uno escucha a las amigas que le dicen, vos sabés que mi marido me dice soy un inútil, y me repite que soy inútil, que soy inútil, que soy inútil. Y hoy cuando veía la escena de teatro, me movilizó pensar que no solo lo que se dice, sino lo que se hace y se actúa, es nada más que el primer escalón. Y eso sí, como profesional, quiero que todos pensemos que cualquier violencia nominada, mencionada, es ridículo lo que haces, no sabes hacer. Es el primer escalón de una espiral que si no la podemos ver, probablemente nos lleve a otro lugar. A veces hasta la muerte. Con esto quería empezar mi lectura, les agradezco que me hayan escuchado y empiezo en serio. Ahora estaba empezando como maestra a dar ejemplitos primero de lo que iba a decir. En esta narrativa voy a tratar de referir y analizar las dinámicas de orden psíquico, social y cultural que se encuentran detrás de la violencia de género. Ese acto tan disruptivo, tan terrible, que un autor llama encerrona trágica, de 2 personas enfrentadas sin tercero en apelación, es donde yo me pregunto si la ley no es el tercero en apelación. La doble condición de sujeto individual y social de los protagonistas amerita una lectura que conecta la estructura psicológica y los imperios sociales de mandatos de género, nacidos de mitos en el origen de la sociedad, el contrato social y las posiciones de estatus. La idea de mandato refiere a la condición necesaria e imperiosa para la reproducción del género como estructura de relaciones entre posiciones, la existencia del diferencial jerárquico. Y acá voy a detenerme, porque evidentemente acá hay 2 cosas de contenido. Son posiciones, más allá de cuerpos, mujeres o varones, son posiciones de estatus que la misma sociedad establece en el contrato y que la misma sociedad le ha dado desde el principio de los tiempos esta jerarquía. Entonces, estatus, jerarquía y contrato
Son 3 elementos que devienen del orden social, que así como vienen del orden social, ingresan a la construcción de subjetividad y dan razón de ser a muchos de los actos de los que estamos hablando. Las 3 cosas me interesan desagregar. Violencia y género, unidad compleja que demandan lecturas de un montón de disciplinas para su explicación y comprensión. Sociología, antropología, historia, psicología, derecho. Por eso voy a hablar desde lo que yo llamo epistemología convergente. No hay una sola disciplina que pueda explicar y comprender lo tan complejo. Tenemos que hacer una nueva epistemología, donde convergen algunos epistemas de las ciencias y quebrar los muros de las disciplinas. Apelaré en mi intención de aportar a la intervención como interpelación a esa epistemología convergente. Epistemas de sentido a la conducta social y al marco social. El ingreso al campo de intervención será la puesta en acto de espacios de epistemología convergente convertidos en equipos de trabajo. Segundo espacio sobre el cual voy a hablar después. Esos equipos de trabajo, espacios de encuentro donde circulan puentes que traducen lenguajes disciplinares y negociaciones de sentido, de categoría de cada disciplina en interacción. ¿Qué dice el psicoanálisis? ¿Qué dice la psicología? ¿Qué dice la antropología? Cada una tiene sus parapetos. ¿Cómo bajarlos? ¿Cómo hacer una sola?